señores, la oscuridad del ciego es resuelta porque yo soy la luz del mundo. La razón por la que utiliza un capítulo completo en la resurrección de Lázaro es para decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan, los milagros son siempre ventanas que se abren para que los griegos vean la realidad de Dios, no se la imaginen. Porque en la concepción filosófica platónica, todo lo que había aquí es copia de lo que había allá, pero producto de ¿qué? De la imaginación. Producto de la imaginación. El hombre tiene que imaginar. Pero en el caso de Jesús, a Jesús no está imaginando nada. Jesús, por el contrario, le abre el cielo para que vean. Mire, señores, lo que yo soy aquí es lo que yo soy allá. Ese mensaje Juan no puede plantearlo si no lo hace a través de un género literario, de un estilo literario distinto. A través de un milagro, Juan nos dice una cualidad eterna de Jesús traída desde el cielo. Hay un escritor cristiano llamado Clemente de Alejandría, que escribió en el año 230 después de Cristo, todavía antes que Eusebio. Y él dijo del Evangelio de Juan lo siguiente. Él dijo, Juan escribió un evangelio para que viéramos lo espiritual de Dios. Mateo, Lucas y Marcos escribieron con propósitos distintos. Por eso utilizan estilos distintos, formas distintas, y usan hechos y dichos distintos, más resumidos, tal vez más ampliados. Pero Juan hace todo lo contrario a ellos, porque la tarjeta de Juan son los griegos, y a los griegos hay que hacerle una teología totalmente distinta, totalmente diferente. Para Juan, Cristo es la realidad de Dios en medio de un mundo de sombras, y quien cree en Él pasará de las sombras, es decir, de la muerte, a la realidad, la vida. El que en mí cree no vendrá jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, con los tres evangelios tenemos un conocimiento de Cristo con categorías judías, pero con Juan tenemos una perspectiva distinta. Cristo para Juan es la respuesta que el mundo griego esperaba. ¿Ah? ¿Se da cuenta por qué es distinto? Puede asustar cuando uno empieza con el análisis, pero no hay otra razón para hacer el evangelio distinto sino el hecho de que el público es distinto. Y exigente. Si Mateo va con este evangelio a los judíos, no logra nada, absolutamente nada. Ahora, si Juan va con el evangelio de Mateo a los griegos, no logra nada. Pablo era el in-between entre los dos, entre los judíos, entre los griegos, pero la limitación en ese sentido es. Ahora, sí, Pablo tuvo éxito con los gentiles, pero Pablo tuvo éxito con los gentiles gracias a los judíos de la diáspora que le fueron abriendo paso en su ministerio. Exacto.
O sea, eso fue lo que realmente le ayudó. De lo contrario, se lo hubiera hecho más difícil. Ahora, Juan no. Juan entró, como diríamos en el argot del béisbol de estos días, entró por el centro del plato. Dijo, señores, lo que ustedes están esperando y se han decepcionado esperando, yo les digo que ya el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Todavía nos falta hablar un poco sobre el ambiente en el que Juan escribe, sobre el concepto de Juan de la deidad de Jesús y de la humanidad de Jesús. Y nos falta hablar un poco más sobre algunas de las connotaciones teológicas que Juan hace en su evangelio. Pero si yo las hubiera resumido hoy, hubiera sido muy rápida y no hubiera tenido la precisión. Así que dejamos unos minutitos con unas preguntas y vamos de inmediato. Nani. Era Nani. Pues qué bueno que yo la llamaré más tarde. Sí, pastor, estaba pensando que muchas personas algunas veces cuando se encuentran una persona que es bien neófita en las cosas del Señor, que no sabe absolutamente nada de la Biblia, las personas tienen tendencia de ver la Biblia en el principio. Dicen, no, empieza en el libro de Juan. Entonces tú ves Juan, lee Hechos, etcétera, cuando termine todo empieza. ¿Usted cree que eso es bueno? Mira, es una tendencia de tradición. Es una tendencia de tradición. Pero realmente leer a Juan sin un contexto histórico no es fácil. No es fácil. O sea, cuando una persona me pregunta a mí por dónde debo empezar, yo le recomiendo ver por Lucas. Porque Lucas tiene un cuadro que a mí me hace un panorama que a mí me hace más sentido. Desde el punto de vista de que Lucas está presentando a un Jesús con pruebas indubitables desde la perspectiva profética hebrea, pero también con una trascendencia que helenista, a un Jesús que ha trascendido y que ya ministra al mundo gentil, un evangelio que ministra al mundo gentil. Pero sí, yo he escuchado a mucha gente, como tú me señalas, que recomiendan, empieza por Juan, pero mire, cuando la gente empieza por Juan, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y habitaba, y empieza, y este era Juan, dice, espérate, ¿y esto qué cosa es? Y él era la luz y en él estaba la luz. Óigame, se queda en el aire, se pierde. Lucas tiene una disciplina y un género que me parece que es más interesante, porque es un género literario de historia, es la narrativa de unos hechos y de unos dichos de Jesús. Y a mí me hace más sentido empezar por Lucas que por Juan. Yo recomendaría a Juan para último, si acaso. ¿Y después venir Sí, Lucas, sí, es una narrativa, ¿Y después venir aquí? Sí, y después venir a coger la clase aquí o en un seminario. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, sí, o algún comentario. Sí, no, estuve buscando. Ajá. Todos los evangelios narran que murió en la preparación. Sí. O sea, en la preparación de la Pascua, ya que el de Jesucristo era el tipo de cordero que tenía que estar ahí. Y estaba buscando, y todos narran, y cuando José de Arimatea dice, busca que aquel día era un gran día, y habla de ese gran día de reposo, que en esa semana pues hubo dos, era el de la Pascua y después el sábado regular. Pero que yo estaba buscando, a mí me aparecieron en los cuatro, veo que lo señala. Y lo otro que es interesante, cuando leemos en Hechos que se llamó cristiano por primera vez a los que estaban en Antioquía, o sea que todos los acontecimientos fueron en Jerusalén, sin embargo, por primera vez se llaman cristianos en esa iglesia de Antioquía, que fue fuera.